Superman, la nueva película de DCU, también significa un reinicio para este universo cinematográfico. Dirigida, escrita y también producida por el mismísimo James Gunn, nos propone al Hombre de Acero en un nuevo universo, donde los superhéroes, los monstruos, ya son cosa del día a día. Pero la pregunta principal es, ¿funciona esta película y este universo va a tener un futuro? Hablemos de esta película con spoilers. Ciertas filtraciones que han aparecido en línea son ciertas. Se nos muestra un universo donde los superhéroes y también los villanos ya son cosa habitual. Hace más de 300 años han aparecido los metahumanos y se nos cuenta esto por medio de unos créditos al estilo de Star Wars. Y esto es una de las primeras cosas que me llamó la atención y que sucede muchísimo a lo largo de la película. La película prefiere contar antes que mostrar. Ocurren varias escenas, sobre todo un conflicto en un país de Medio Oriente que hace alusión precisamente al conflicto en Gaza, que Superman pueda detener la invasión de un país a otro. Y según diferentes filtraciones, esto estaba filmado, pero tomaron la decisión de simplemente quitarlo de la cinta para poder hacerla un poco más dinámica. Y en lo personal creo que es un error porque hubiese sido muy bueno como inicio de créditos mostrarnos cómo Superman detenía un ejército invasor. Superman cae completamente derrotado a la fortaleza de la soledad y le pide ayuda a Krypto para que lo pueda llevar hasta allí y poder recuperarse. Podemos encontrar cómo la fortaleza de la soledad va cambiando de forma, al igual que en Tierra 1 o en la Edad de Plata, donde debido a las necesidades del personaje va cambiando de aspecto. Para poder calmarse, Superman escucha un mensaje constantemente de sus padres, pero se nos cuenta también que este mensaje se encuentra corrupto, o mejor dicho, dañado, y que él mismo solamente pudo escuchar la primera parte. El mensaje es bastante parecido a lo largo de todas las presentaciones del Hombre de Acero. Él es la última esperanza de Krypton, sus padres lo aman, lo enviaron a la Tierra para que pueda crecer, florecer y también ayudar a los humanos. Y es ahí cuando el mensaje se detiene. Superman regresa a Metrópolis realizando su primera escena de vuelo y la verdad que los efectos especiales son bastante notorios. No se ven nada mal como en los primeros trailers. Superman es derrotado por el martillo de Barovia y, o casualidad, nos enteramos que este personaje en realidad está trabajando para nada más y nada menos que Lex Luthor. Y Nicholas Hoult hace un trabajo brillante para mí, porque nos muestra una especie de desdén, no solamente para el Hombre de Acero, sino para todas las personas comunes, como él llama, que se encuentran debajo de él. Y no entiende por qué motivo admiran a algo que no es humano, cuando prácticamente él está ahí. Él debería ser digno de admiración de todas las personas. Él es en realidad la cúspide de la humanidad y Superman simplemente es un alienígena que no deberían prestarle ni tiempo ni atención. Clark es Superman hace más de 3 años y tiene una relación con Lois Lane. Jimmy Olsen, el mejor amigo de Superman, también hace aparición en la cinta y tiene un protagonismo muy importante. Y es más, la trama principal prácticamente se resuelve gracias a él, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, que es para mí uno de los puntos más flojos de la cinta. Lois y Clark tienen una escena romántica y ella le pregunta si lo puede entrevistar como si fuese Superman. Con diferentes preguntas incisivas le hace entender el conflicto político y social de haber intercedido en el Medio Oriente. A lo que Superman simplemente en un momento se saca de quicio, no entiende, la gente iba a morir, él simplemente hizo lo correcto. Tenía que estar ahí para poder ayudarlos. Lex le presenta la oportunidad al Pentágono para poder defenderse de todos los metahumanos y precisamente cualquier invasión alienígena. Lex dice inmediatamente, exponiendo gracias a los diálogos que son bastante evidentes, que desprecia a los metahumanos, pero que Superman es lo peor de ellos porque ni siquiera es humano. El Pentágono escucha su propuesta, pero simplemente la desecha porque no considera que Superman todavía es una amenaza real para el planeta Tierra. Pero Lex sabe de la fortaleza de la soledad y finalmente accede gracias a la ingeniera y también Ultraman. Es ahí cuando la ingeniera puede acceder a la computadora de datos de la fortaleza de la soledad y tiene la oportunidad para poder descifrar finalmente el mensaje dañado. ¿Y qué pasa con Superman en ese entonces? Bueno, estaba deteniendo un kaiju gigante y es cuando aparece la Liga de la Justicia, o mejor dicho, la pandilla de la justicia. Se nos muestra a Mr. Terrific, Guy Gardner y también Hawker.
Y yo tenía miedo de los trailers con estos personajes, pensaba que iban a ser demasiado James Gunn, es decir, chistes ridículos, incómodos y también humor absurdo. Pero no, Guy Gardner actúa como tal, simplemente un patán estúpido, egocéntrico, que actúa a veces de manera sumamente estúpida, pero en el fondo realmente es una buena persona. Mr. Terrific es definitivamente la persona más inteligente del mundo junto con Lex Luthor y no puede creer la estupidez que lo rodea. Es un poco desconfiado, sí, pero eso no le permite confiar un poco en Superman, ya que considera que simplemente está haciendo las cosas bien. Y Hawker está ahí. Durante la pelea con este Kaiju se nos muestra cómo esta pandilla de la justicia está más pendiente en derrotar a este Kaiju gigante, mientras Superman prefiere ayudar a evitar el mayor daño posible e incluso también salvando a personas, mascotas y hasta el mismo Kaiju. El Kaiju finalmente muere y Superman demuestra arrepentimiento, ya que él cree que podía haber hecho algo para poder ayudarlo. Y debido a las acciones y también las palabras, nos podemos mostrar que Superman realmente es una persona consciente, no solamente de él mismo, sino de todas las personas que lo rodean. Pero es acá cuando sucede algo sumamente interesante. El mensaje de los padres de Kal-El es publicado a todo el mundo gracias al Lex Luthor y se nos muestra que 22 lingüistas pudieron traducirlo mágicamente. La primera parte del mensaje es la misma. Kal-El fue enviado a la Tierra para poder ayudar a las personas y también guiarlos. Hasta que finalmente aparece la segunda parte que supuestamente nunca había sido escuchada por Kal-El. La segunda parte se nos muestra que tanto Jor-El como Lara en realidad mandaron a Kal-El a la Tierra para que él pueda prosperar, ayudarnos y guiarnos, pero con mano dura, por medio de la conquista, ya que consideraba que los humanos éramos frágiles y también demasiado mezquinos, y que la Tierra era el perfecto lugar para que él pueda prosperar, que pudiese tomar la mayor cantidad de mujeres de harén para poder seguir procreándose y de esta forma extender la línea de Krypton. Que todas las personas que se opongan a él simplemente tengan que ser borradas. Y acá varias personas en su momento dijeron, esto es bastante parecido a... Y sí, la vestimenta de los kryptonianos semeja bastante a la de los Viltrumitas, pero realmente esto sucede en los cómics desde hace bastante tiempo, y creo en lo personal que esta es una referencia directa a una de las mejores series de Superman. Smallville, en la temporada 2 hasta la quinta, se nos muestra cómo Jor-El consideraba que Kal-El, es decir, su hijo, fue enviado a la Tierra para poder ayudar y prosperar, pero que los humanos también eran sumamente mezquinos, que estaban demasiado empecinados en hacer la guerra, la destrucción, y que la mejor forma para poder ayudarnos y guiarnos era por medio de mano dura, que Superman, o mejor dicho, Kal-El, tenía la capacidad para poder llevarnos a un mejor mañana, pero no guiándonos, no, sino liderándonos. Y sí, durante las primeras 5 temporadas de Superman, vemos cómo Jor-El incluso es una figura inflexible que castiga a Clark y más de una oportunidad él no quiere saber absolutamente nada con su línea kryptoniana. Esto con el paso del tiempo va cambiando y se nos muestra que en realidad, si bien Jor-El es una persona inflexible, él simplemente creía que estaba haciendo lo mejor, que debido a las acciones de Clark, poco a poco va cambiando de parecer y entiende que lo mejor que puede hacer su hijo es ayudarnos, guiarnos y no simplemente liderarnos. Creo que esta película tomó la acción un poco más arriesgada, mostrar este mensaje a todo el mundo. Obviamente el público se pone inmediatamente en Superman, cuando regresa a la fortaleza de la soledad, se encuentra cómo esta ha sido vandalizada y que incluso Krypton ha sido raptado. A lo que inmediatamente furioso se va a dirigir con Lex Luthor pidiéndole, exigiéndole que directamente le entregue a Superman. A lo que Lex simplemente coloca una cara de piedra y dice que no sabe lo que está. Y ahí, cuando entiende que las amenazas, la furia, no alcanzan con una persona como Lex Luthor, le pide por favor que porque es simplemente un perro. A estos ruegos, Lex simplemente se mofa de él, demostrándonos el odio, el desprecio, la amargura que lleva dentro de sí mismo.
Superman luego tiene una conversación con Luisa mientras una pulga gigante de otra dimensión que se parece bastante a Solaris se encuentra invadiendo Metrópolis. Ahí tiene una conversación de corazón abierto. Superman le declara a Lois que la ama, pero que tampoco entiende cuál es su lugar en el mundo. Que durante toda su vida él siguió bajo los preceptos de ese mensaje, que él estaba ahí para poder ayudarlos, para poder guiarnos, que realmente se consideraba una buena persona debido al mensaje y a las enseñanzas que había recibido a lo largo de toda su vida de su linaje kryptoniano. Y ahora entiendo por qué motivo en un principio la película iba a llamarse Superman Legacy, porque precisamente de eso habla esta película. ¿Quiénes somos nosotros? Los conceptos, los preceptos que nos imponen y obviamente tener la oportunidad para poder tomar una decisión. Superman toma la decisión. Superman se entrega al Pentágono y es arrestado. Ultraman, como por Lex Luthor, y es llevado a otra dimensión. Y es llevado a una dimensión de bolsillo donde Lex Luthor tiene una prisión específicamente para por ejemplo, un exnovio. Superman es colocado en la misma celda junto con Metamorfo y se nos muestra mientras tanto, se nos cuenta que la novia de Lex y él se encuentran enamorados de Jimmy Olsen. Para todas las personas que no leen los Jimmy Olsen es el mejor amigo de Superman. Incluso durante la década del 60 y 70 era uno de los cómics más vendidos de la editorial y muchísimas historias de las más extrañas y locas salen de estas páginas. Aunque parezca un personaje algo torpe, ridículo y soso, en realidad es una persona sumamente de buen corazón, abierta al diálogo e increíblemente excelente para con las mujeres. Y este es el caso también, porque Eve, la novia actual de Lex Luthor, se encuentra perdidamente enamorada de Jimmy e incluso le dice que le podría dar el paradero de Superman. Y esto es cuando un poco el guión vuelve a flaquear. Si bien entiendo las motivaciones y por qué motivo alguien no quisiera estar bajo ningún concepto con Lex y que es un homenaje a un personaje que ya vimos con anterioridad, la verdad es que es un personaje sumamente estúpido, molesto y que incluso es la persona que desbarata los planes de Lex Luthor más adelante. De regreso con Superman, Who raised you as a child? I believe you're Superman. No, maybe I'll kill Clark Kent next. Inmediatamente después de esto, Lex termina matando a esta persona y simplemente no se inmuta. Él odia tanto a Superman y a todas las personas que también encuentran algo de bondad, esperanza y motivación que simplemente no lo puede tolerar. Telling me this in case I don't know who he is. Lo que le pide es que Mr. Terrific accede. So, okay, come on, let's go to Fort Kramer. Superman tiene la oportunidad de escapar de este universo bolsillo llevándose consigo a Metamorfo y también a Krypto. Y su hijo bebé feo y verde. Y Mr. Terrific tiene una secuencia donde derrota a un montón de personas con sus fears, obviamente DNA trail leads. mucha música, una Entiendo la importancia de la música para James Gunn, pero abusar constantemente de música de rock de los años 70 para poder mostrar lo cool que son algunos personajes a veces es demasiado cansador. Mr. Terrific explica que un For creating a path universe, if you are just one picometer off, you will have it tearing a hole in the fabric of reality. Corre riesgo de que la existencia Type of reckless science Big Crunch So I guess you decided to desapareciendo help. toda la Tierra e All incluso because it'll las piss off. galaxias o hasta el universo. Y hasta ese momento la película para mí se me hizo algo densa, no te diría aburrida, al contrario, sino que el ritmo de la misma se me hacía un poco cansadora. He'll heal. Me disfrutaba, sí, pero en lo personal sentía que se estaba haciendo algo largo. Hasta que finalmente llegamos al tercer acto, que es para mí el mejor momento de la película. Superman llega a su casa y es recibido por su padre y también su madre y Luisa del lugar donde fue criado y quiénes son las personas responsables de hacerlo quien es. Una pareja cariñosa que simplemente se preocupa por el bienestar de su hijo y le da excelentes valores. Y es por eso que es una excelente persona
y un gran ser humano, aunque sea de Krypton. Superman tiene una conversación con su padre y le explica que no sabe quién es él, que a lo largo de su vida se ha convencido que él estaba ahí por un gran propósito, que en realidad sus padres eran personas que a lo largo de su vida le habían dado la oportunidad para poder hacer el bien, sino que más bien los veían a los humanos como una especie de raza a conquistar. A lo que su padre le contesta que él no tiene todas las respuestas, pero que él está muy orgulloso de la persona que es, que a lo largo de su vida él le dio las herramientas necesarias para que pueda crecer y convertirse en lo que es ahora, un hombre, y que incluso con todas las enseñanzas, todas las dificultades, a lo largo de su vida no podría estar más orgulloso. Es una persona entera, íntegra, buena y también caritativa. Y acá fue un momento donde todo el cine empezó a llorar, en serio. Es más, la familia Kent para mí es uno de los grandes pilares de esta película. Tanto Superman como Lex y también la familia Kent es lo más importante de esta serie. En una intifada donde un ejército armado con una enorme cantidad de tanques, aviones, armas, está invadiendo a un país vecino que prácticamente se está protegiendo con rejas y con palos, piedras, de alguna que otra AK-47. Sí, James Gunn, entendemos, ese es el conflicto en Gaza. Superman se enfrenta junto al ingeniero No shit, I'm not dim. I'm aware, envy. When they mention Galileo or Einstein or one of these other twits in the same breath as me, I feel a tide of bond. So my envy is a... Bizarro se caracteriza para ser un clon what are you con una apariencia smirking at, you característica idiot? desde los años 50, que afortunadamente Superman y Lois lo reflejó perfecto, y uno creería que en una superproducción podríamos tener algo con mucho más detalle o nivel. No, simplemente es Clark con pelo largo. Calm down. Y luego ciertos detractores indicando que si nosotros, lo cual hay ciertos detractores indicando que esto es tan malo como sucedió en El Hombre de Acero, donde Clark toma la decisión de matar a Zod cuando este dice que no va a cambiar de opinión y que nunca se detendrá y matará hasta el último ser vivo de la Tierra. El argumento se presenta: Bizarro en realidad no es un ser vivo, sino más bien es una especie de clon imperfecto, no es humano per se, ni mucho menos una conciencia. Es un cascarón vacío que simplemente actúa por instinto. La pregunta queda para ustedes. ¿Ustedes consideran que esto esté bien, esté mal, que simplemente James Gunn cometió el mismo error que sucedió en El Hombre de Acero, o simplemente lo dejan pasar? A lo largo de los días que fueron transcurriendo lo fui pensando y no me gusta tanto. Creo que hubiese sido mejor una oportunidad de mostrarnos cómo Bizarro estaba tan empecinado en derrotar a Kal-El que él mismo provoca su destrucción. Pero esta es la decisión que tomó el director y también guionista. Mientras tanto, el conflicto Sorry, kid. más cool que podemos ver en toda la película. A civiles inocentes. Superman
Superman tiene un enfrentamiento de palabras con Lex Luthor, a lo que Lex Luthor le vuelve a hacer un monólogo increíble digno de Smallville, donde dice que no puede entender cómo las personas admiran a una persona, una cosa como lo es Superman, que él no es humano, que no se ha esforzado a lo largo de los años para poder conseguir todo lo que tiene, que simplemente le regalaron todo, que él no debería estar ahí, que él es simplemente un error. A lo que Superman le contesta con uno de los mejores momentos de la cinta, que él realmente sabe que es más humano que Lex Luthor, porque él entiende los errores de las personas, él entiende cómo nosotros tratamos de mejorarnos día a día, y cuando aún cometemos errores, y perdonamos a los demás para poder continuar teniendo un mejor mañana. El conflicto finalmente es resuelto gracias a Mr. Terrific. Israel y Palestina no entran en guerra y se nos muestra cómo Metrópolis es reconstruido mágicamente. Y recordar la novia de Lex Luthor y, bueno, debido a que se sacó una enorme cantidad de selfies, finalmente el público sabe que Lex Luthor se encontraba tras de Gurkhas and the Moravian government to overthrow the country of Jarheim. Little did we know he was a traitor. Finalmente recibe una visita inesperada. Su prima, Kara Zor-El, interpretada por Millie Alcock, que es en realidad la dueña de la Supergirl, que requiere unirse con Sol Rojo para no tener los poderes y Esta es una referencia directa a Supergirl Girl of Tomorrow, donde encontramos el inicio de esta historia que Supergirl hace precisamente esto. Debido a que es su cumpleaños y que no quiere sentirse especial porque ella tuvo una infancia y adolescencia en Krypton, recuerda todo lo que ha perdido, a diferencia de su primo, y que se encuentra fuera del lugar de la sociedad y también de la humanidad. Ella reconoce la cultura kryptoniana, la extraña, la desea tener de vuelta. A diferencia de su primo que no la ha conocido y se imagina qué es lo que puede ser o escucha los acontecimientos debido a una inteligencia artificial, su prima es una persona que le dio en carne propia y lo extraña constantemente. Y por eso se escapa emborrachándose en otros planetas. La cinta finalmente termina mostrándonos cómo Superman está nuevamente en lo cuidaron a lo largo de su vida, estuvieron acompañándolo, ayudándolo a crecer y transformándolo en la persona que es hoy. Y eso es Superman, es una película que realmente creo que tiene muchísimo futuro como universo cinematográfico y sobre todo con una visión artística que se trata de diferenciar anteriormente presentado en el DCU y también adelantarse los pasos que tomó Marvel durante 15 años. Es una historia para toda la familia, pero que también peca con ciertos tipos de clichés demasiado evidentes para mí y que a veces trata a la audiencia algo estúpida. Ojo, no te creas que no lo disfruté, al contrario, la pasé excelente, pero también sé reconocer que a veces creo que menosprecian un poco a la audiencia. Como dije al principio, hay cosas que prefiero ver y que no me lo cuentes, pero también sé reconocer ciertos puntos artísticos de dirección y también de color que mejoraron muchísimo, que muestran un universo brillante, vibrante, lleno de acción y con personajes sumamente diversos, con personalidad y que me gustaría ver mucho más de ellos. Hasta el momento Superman tiene una aprobación excelente en Rotten Tomatoes, con una aprobación de más de 84% de parte de la crítica y con un 92% por parte de la audiencia. Hay que ver cómo se va desarrollando el estreno a lo largo de estas semanas para ver si tenemos continuidad con este universo del DCU. ¿Ustedes qué creen? Este universo que propone James Gunn ¿tiene futuro? ¿Les gustaría ver más de este Superman? Los leo.